inicio. Muy buenos días, una alegría para mí al inicio de la semana y después de meses de ausencia poder estar una vez más con ustedes. Es un gozo, es un placer poder levantarnos de mañana y de Dios buscar dirección, fortaleza, en su palabra buscar el alimento para el alma. Así que las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes en este día, con cada familia, con cada hermano. En esta ocasión nosotros, como de costumbre, vamos a continuar con el estudio de lo que es la vida y obra de Jesús, tal como está revelada en su palabra, en particular en los evangelios, y tomando el libro El deseado de todas las gentes como esa lupa, ese telescopio que nos permite ver con más claridad lo que ya está en la santa palabra de Dios. Así que en esta ocasión, mis amados, continuando con el estudio, entiendo que en el encuentro anterior se estudió el capítulo 8 del libro de San Mateo, allí donde están relatos tan interesantes como la curación del leproso. Hoy vamos a introducir el estudio del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Y antes de abrir el texto sagrado, vamos a una vez más venir delante de Dios con actitud de oración. Amado Padre, gracias, mil gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre a través de este medio. Venimos ante ti, Padre, porque eres el único que puedes suplir nuestras necesidades, no solo temporales, sino sobre todo aquellas de valor eterno, las espirituales. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Háblanos a través de tu palabra, que el Espíritu Santo pueda hacernos sensibles y a la vez capacitarnos para, al estudiar tu palabra, tener una comprensión de ella, pero sobre todo, Padre, impártenos el poder para obedecer. Que en este momento, antes de abrir tu palabra, cada corazón pueda estar abierto para recibirla y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo es un capítulo muy interesante con muchos tópicos, temas que requieren de mucho tiempo para poderlo analizar punto por punto. De hecho, tengo aquí un breve bosquejo de los temas que aparecen en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Lo primero que encontramos allí en los versículos del 2 al 8 es la curación de un paralítico. Luego en los versículos 9 al 15, allí encontramos el relato del llamamiento de Mateo el publicano. Y en el contexto de ese relato encontramos el tema del ayuno, el verdadero ayuno y el reclamo que le hicieron a Jesús del por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. En cambio, Jesús y sus discípulos lo que hacían era comer. El cuarto punto que encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, está relacionado con dos breves parábolas que solamente ocupan 2 versículos. Es a saber, la parábola del remiendo de paño nuevo en un vestido viejo y el del vino depositado en odres viejos. Así que es un tema muy relevante y que vamos a ver en su desarrollo, en su explicación, a la luz del deseado de todas las gentes y la Biblia,
cómo esto tiene una importancia capital para nosotros en la actualidad. El cuarto tema, el quinto tema que encontramos en este relato del capítulo 9 es el hombre principal que tenía un puesto relevante en la nación judía, pero cuya hija murió y vino delante de Jesús angustiado y pidiendo de él un milagro. El siguiente tema que se encuentra en el capítulo 9 es la mujer del flujo de sangre. Aunque breve allí la declaración que hace Mateo, luego cuando uno va al Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, hay más detalles con relación a este relato. Luego el siguiente tema que aparece en este capítulo 9 son los dos ciegos y la curación que Jesús realizó. Luego encontramos el tema del endemoniado, el mudo endemoniado en los versículos 32 al 34. Y finalmente allí en los últimos versículos encontramos una breve declaración de la misión de la obra de Jesús. Así que es un capítulo muy abarcante. No hay un solo capítulo en el Deseado de todas las gentes para abarcar el contenido del capítulo 9 de San Mateo. De ahí que hay tres capítulos en particular del Deseado, que son los capítulos 27, 28 y 36. Estos tres capítulos son los que comentan el contenido del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Por lo tanto, en la brevedad de tiempo que tenemos en esta mañana, vamos a hacer esta introducción general al capítulo 9 y a ver algunos de los relatos. Lean conmigo a partir del versículo 1 de San Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. Y luego agregó: tus pecados te son perdonados. Este es un relato muy importante porque Jesús lo primero que hace al tener ante él a aquel hombre en necesidad física es hacer una declaración en el campo espiritual. Porque Jesús lo primero que dice es: ten ánimo, hombre, y va a la raíz del problema, va a la causa y no al efecto. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. En el libro El Deseado de todas las gentes, en el capítulo 27, comentando acerca de este relato, dice que lo que le había provocado aquella parálisis a aquel hombre era una vida de pecado, una vida desenfrenada. Y esta vida de pecado trajo como consecuencia aquella parálisis. De ahí que lo primero que aquel hombre necesitaba no era una restauración física. Lo primero que aquel hombre necesitaba era una restauración espiritual. Y es probable que tú y yo también tengamos esa gran necesidad del alma. Muchas veces creemos que nuestra mayor necesidad tiene que ver con la carne o las cosas temporales, pasajeras de la vida, cuando el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él sabe que es en el campo espiritual, en el alma, en el corazón, donde está nuestra mayor necesidad. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, al Jesús hacer esta declaración, tocó la raíz del problema, pero también tocó la fibra sensible de los opositores, de los enemigos de su obra, porque allí presentes estaban personas que no eran seguidores de Jesús, sino más bien que lo perseguían, lo seguían para buscar alguna excusa
para acusarle, para condenarle. Por eso en el versículo 3 de este relato encontramos que algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué ellos consideraron que la declaración de Jesús, tus pecados te son perdonados, era una blasfemia? Pues por el simple hecho de que ninguna criatura, sea un ángel o sea un ser humano, tiene potestad para perdonar pecados. Solamente Dios, solamente la deidad puede perdonar pecados. Por lo tanto, al Jesús decir tus pecados te son perdonados, estaba diciendo yo tengo la autoridad, yo soy más que un ángel, yo soy más que un hombre, yo soy más que un profeta, yo soy Dios. Aunque él de manera explícita, directa, no dijo yo soy Dios, pero la vida y la obra de Jesús dan testimonio de que él era Emmanuel, Dios con nosotros, de que él era divino, aunque humano, en que él era el creador, aunque él se hizo criatura. Y al decir tus pecados son perdonados, Jesús estaba declarando cuál era parte de su gran misión o la esencia de su misión, que fue venir a restaurarnos, a sanarnos de la lepra del pecado. En el versículo 4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis, versículo 6, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, y aquí venía la necesidad física de él, levántate, toma tu lecho y anda. Es interesante, mis amados, que el espíritu de profecía comenta que este hombre ya con la declaración de Jesús de tus pecados te son perdonados, sintió que la carga, el peso que había sobre él le fue quitada, porque para él lo más angustioso no era su parálisis, su limitación física, para él era la angustia, el peso del pecado que lo acompañaba, que fue lo que ocasionó aquella parálisis. Y al escuchar de Jesús, tus pecados te son perdonados, en su corazón hubo paz, hubo gozo. ¿Y sabe qué más dice la inspiración? Que aun cuando Jesús no hubiese obrado el milagro de restaurarlo físicamente, ya lo de la restauración espiritual era suficiente para él irse en paz y con gozo. Pero Jesús hizo la obra completa. La obra de Jesús es una obra completa. Lo restauró, lo curó espiritualmente y luego lo restauró físicamente. Es importante, mis amados, que entendamos que en el caso de este hombre, la enfermedad lo tocó por su vida desenfrenada, por violar las leyes de la salud. Y hago énfasis en esto porque hay tres razones o motivos por los que podemos perder la salud. Algunas de ellas pueden ser imputadas como pecado, otras no. Y esto es necesario tomarlo en cuenta para que seamos cuidadosos. Hay personas muy bien intencionadas, pero mal informadas, que consideran que todo el que se enferma es porque ha violado, ha estado violando alguna ley de la salud o no está siendo obediente a los requerimientos divinos. Y esa declaración es una declaración muy delicada y peligrosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la enfermedad llegó a nuestro mundo por causa de la entrada del pecado, no todo el que se enferma porque esté en pecado. Me explico. El pecado trajo como consecuencia la enfermedad, pero no todo el que se enferma está en pecado. Vemos casos como el caso de Job,
cuya enfermedad no era resultado de la transgresión de las leyes de la salud, sino más bien de su fidelidad, de su integridad, de su lealtad a Dios. Por esta lealtad y fidelidad, Dios le dio permiso a aquel que sí es el autor de la enfermedad y el dolor, no para Dios convencerse de quién era Job, sino para demostrarle al enemigo que hay seres humanos sobre esta tierra cuya integridad y lealtad a Dios es incondicional. Y esa fue la razón fundamental. Luego vemos en el relato del libro de los Reyes que nos dice que el profeta Eliseo enfermó de la enfermedad que murió. Y esta enfermedad del profeta se dio en el contexto no de la infidelidad del profeta, sino de vivir en un mundo contaminado por el pecado. ¿Por qué hago énfasis en esto en el contexto de Mateo 9? Porque aun cuando tú seas fiel a las leyes de la salud, a la reforma pro salud, no quiere decir que ninguna enfermedad te tocará. Y digo esto porque cuando leemos las escrituras fuera de contexto, podemos llegar a aferrarnos a promesas que Dios no nos ha dado en su palabra. Si bien es cierto que ninguna plaga nos tocará, si bien es cierto que ninguno de los juicios de Dios va a afectar a los fieles de manera directa en cuanto a cuando Él envía una plaga, una enfermedad, un castigo, a los que deliberadamente le rechazan o lo desafían, no quiere decir que si tú y yo somos fieles, no vamos a enfermar. No, es posible que sí. Ahora, hay un tipo de enfermedad que sí es pecado, y es la enfermedad cuyo resultado es la violación deliberada, consciente de las leyes de la salud. Cuando vivimos para la complacencia propia, dejando a un lado los consejos, los mensajes dados por Dios en la Biblia y el espíritu de profecía, cualquier enfermedad que nos llegue es un pecado que tenemos que confesar. Y es por esto que hace énfasis la inspiración en que la parálisis de este hombre era resultado del pecado que él había cometido, de su vida desenfrenada. Ahora Jesús está llevando el tema mucho más allá al hacer una declaración de perdón de pecado y poder tener la oportunidad de a su auditorio explicarle de que él era Dios con nosotros, pero que su misión era, según lo expresa el mismo capítulo 9, y yo quisiera adelantar unos versículos para que veamos cuál era la misión de Jesús, y sigue siendo su misión, y es la que él nos ha encomendado. En los versículos 35 y 36 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, que es el que estamos estudiando, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De ahí que Jesús vino a enseñar, vino a predicar, vino a sanar. Por eso es que como iglesia, nuestra misión es una misión integral, la obra médico-misionera. A la vez que llevamos el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación en Jesús, también llevamos un mensaje para que mientras estamos sobre la tierra, vivamos de la mejor manera posible para la honra y gloria de Dios y para nuestro beneficio propio. Porque cuando nosotros vivimos de acuerdo a los requerimientos divinos, los beneficiados somos nosotros. Así que siguiendo con Mateo, el capítulo 9, el versículo 7, entonces se levantó y se fue a su casa, hablando del paralítico restaurado, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este Mateo del que estamos ahora leyendo en su libro estos maravillosos relatos de la vida y obra de Jesús, ahora dice que Jesús vio allí a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Tremendo llamado. Jesús nos dice: sígueme.
y cuando él le hizo el llamado a Mateo, sígueme, dice que él se levantó y le siguió. Ahora el versículo 10 nos dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea, ya nos presenta otro escenario, pero allí en la casa Jesús ya como el invitado de honor, dice que aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cuál era el grupo? ¿Quiénes eran los que estaban allí? Dice, pecadores, publicanos, gentes rechazadas, odiadas por aquellos que creían ser los santos del pueblo, por aquellos que habían sido seleccionados para ser los guías espirituales del pueblo, que estaban llamados a ser los instrumentos, los canales de Dios para la restauración espiritual y física de aquellos que les fueron confiados. Aquellos estaban allí no para disfrutar y recibir el pan de vida, sino más bien para buscar ocasión para acusar al maestro. Por eso hace énfasis el autor en que quienes estaban allí sentados eran publicanos, eran pecadores. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Tremenda acusación. Es como está contaminado, está en pecado. Yo no sé cuántos de nosotros entendemos la dimensión del pecado. Para muchos, el pecado pareciera ser que se nos va a pegar de la ropa si entramos en contacto con un pecador. Cuando nosotros también somos pecadores, la lepra del pecado nos contagió a todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por la gracia de Dios, por su misericordia y por su amor, nosotros que hemos sido sensibles a la voz del Espíritu y hemos reconocido nuestra condición de pecadores y la provisión que Dios ha hecho, hemos aceptado ese maravilloso plan de la redención. Pero esto a nosotros nos hace deudores con los menos favorecidos, no nos hace a nosotros jueces ni mejores que ellos, más bien nos hace deudores de ellos. Estos hombres, líderes de la nación judía, habían perdido de vista cuál era el real objetivo del llamado que Dios les había hecho. Cuando vieron estos hombres, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, tremenda declaración en el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. El gran problema nuestro es cuando no reconocemos cuál es la raíz del problema. El gran problema nuestro en la iglesia de la Odisea es que nos creemos sanos cuando la declaración en Apocalipsis capítulo 3, en el diagnóstico que hace el bioanalista del cielo, el testigo fiel y verdadero de nuestra condición, es un diagnóstico de una enfermedad terrible y deplorable que es el orgullo espiritual, la suficiencia propia, el creernos en un estado tal cuando es todo lo contrario. Ahora Jesús está diciendo aquí, los sanos no tienen necesidad de médico. Ahora, aquellos que estaban acusando a Jesús no estaban sanos, pero se creían sanos. Y esto está diciendo, ok, si ustedes se creen sanos, pues no es con ustedes que yo debo trabajar. Si ustedes se creen y están sanos, debo trabajar con los que están enfermos. Y estos pecadores y publicanos que ustedes están señalando son los enfermos que necesitan del médico divino, necesitan de mi presencia, necesitan de mi obra, necesitan de mi poder para restaurarlos. Ahora en el versículo 13 él dice, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, perdón, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la misión, el llamado de Jesús. A los pecadores, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, dice él, que yo os haré descansar. Jesús nos llama a los pecadores. Ahora, una vez ya venimos al Señor, él, por su obra poderosa de restauración, por sus propios méritos, por su justicia que nos imparte, que nos imputa, que nos da, nos declara justos. Ahora, antes de venir a él y de hacer la entrega total a él, el cielo no nos declara justos, más bien nos declara pecadores, pero que tenemos la posibilidad de entrar en el reino de Dios por los méritos de Jesús, por su sacrificio, por su vida, por su obra, por su intercesión. Tú y yo tenemos la oportunidad de entrar en su reino. Ahora, una vez ya estamos en él, el cielo dice, el justo por la fe vivirá. A partir de ahí, la justicia impartida e imputada de Cristo en nuestro favor es nuestra. Y por los méritos de él, ya el cielo nos recibe como hijos legítimos del reino por adopción. En el versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora es un problema mayor, porque no solamente están los fariseos ahora vienen los discípulos de Juan el Bautista, aquellos que durante el ministerio de Juan fueron sus compañeros. Ahora estos no olvidemos que Juan vivió una vida abstemia, anegada, sacrificada. Ahora vienen estos y unidos con los fariseos le dicen, Maestro, Jesús. Pero hay algo contradictorio. Y es que los fariseos, los líderes de la nación, los fariseos, los hombres más espirituales del pueblo, y nosotros los discípulos, seguidores de Juan, ayunamos, pero tú y tus discípulos no ayunan. ¿Qué fue lo que Jesús respondió a esta declaración? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, escuchemos bien, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces será necesario ayunar. ¿Qué era lo que Jesús estaba enfatizando? ¿Qué era lo que quería enseñarles? Es interesante, hermanos, que debemos entender las cosas en su contexto y mirar la vida y obra de Jesús tal como se desarrolló, porque las lecciones espirituales para nosotros están allí. Jesús no se acarreó un tiempo de angustia innecesario, ni a destiempo fue llevado allí a la cruz. Si Jesús hubiese actuado de manera imprudente en algún momento o circunstancia, esto hubiese sido tomado como un motivo para abreviar su ministerio. También es necesario que entendamos que no debemos crearnos un tiempo de angustia a destiempo, cuando los eventos tendrán su cumplimiento a su tiempo, en su momento. O sea, debemos vivir, ser fieles, ser íntegros, pero hay cosas que están para el futuro que muchas veces queremos vivirlas en el presente. Hay decisiones que tomamos que a veces no son prudentes, no son sabias y nos acarreamos dificultades innecesarias. A veces queremos estar de luto en el tiempo cuando es necesario estar de fiesta. Y es contradictorio que a veces queremos estar de fiesta cuando es necesario estar de luto. Y hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para obrar con libertad, relativa libertad, como nos ha tocado ahora, con relativa libertad cuando por las circunstancias actuales estamos viendo un fenómeno
que tiene que trascender de lo social para que saquemos lecciones en el campo espiritual. La crisis actual que ha generado esta pandemia, las medidas que se están tomando, las cosas que se están dando en el mundo deben de llamar nuestra atención, de tal manera que nosotros saquemos lecciones importantísimas en cuanto a lo que tiene que ver con la situación del mundo, no solo en la actualidad, sino lo que sucederá en el futuro cercano, cuando estaremos privados de todo apoyo terrenal. Cuando en medio de la crisis de la ley dominical, los que tengamos la firme determinación por parte de Dios, por el poder de Dios de mantenernos íntegros, fieles, firmes, tendremos que vivir momentos, circunstancias prohibitivos, muy difíciles, pero ese tiempo está en el futuro cercano. Y ahora lo que necesitamos es la preparación espiritual de vida y el cumplimiento de la misión en la actualidad con fidelidad. Pero llegarán días, Jesús le dijo a los discípulos, van a llegar días cuando va a ser necesario que estos que hoy comen conmigo tengan que ayunar. Sí, mis hermanos, vendrán cambios en el mundo político, en el mundo social, en el mundo religioso. Y tú y yo lo sabemos porque están predichos. Y ahora necesitamos estar apercibidos más que nunca porque el Señor ha permitido esta situación con un propósito. Y es tiempo de nosotros buscar al Señor de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, hacer una entrega total. Es el tiempo cuando el auténtico reavivamiento y reforma deben ser una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir de tal manera que en ti y en mí el nombre de Dios sea honrado y sea glorificado. Jesús dijo, llegarán estos días cuando ellos tendrán que hacer lo que ustedes hacen, de ayunar, de abnegación y sacrificio extras a los que ya han hecho. Ahora en el versículo 16, versículo 17, y con el comentario de estos versículos 16 y 17, hoy cerraremos la meditación, porque como dije al principio, este es un capítulo muy abarcante con muchos tópicos y que requiere de más de una intervención para poder explicar cada tópico que aparece en el mismo. El versículo 16, entonces Jesús hizo una declaración muy importante. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y le hace peor la rotura. Yo no sé cuántos de ustedes, yo no soy muy viejo de edad biológica, pero sí nací en un pueblito, en un campo de la República Dominicana. Y yo recuerdo que en mi condición de niño campesino, yo veía a los adultos campesinos que trabajaban la tierra, los agricultores, y sus prendas de vestir, sus pantalones, sus camisas, estaban remendadas siempre. Era un tiempo cuando la industria textil no estaba tan abundante la ropa como ahorita. Ahorita aquí, sobre todo en Estados Unidos, usted ve que se bota toneladas y toneladas de prendas de vestir son tiradas o regaladas. No era así, mucho menos en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, la industria textil, ya usted se imagina lo limitado que era el poder adquirir un vestido, una prenda de vestir. Y había que conservarla hasta el final. Y en ese intento de conservarla, cuando estas tenían algún orificio, alguna herradura, había que buscar un remiendo. Y a esto Jesús se refiere. Ahora, ¿por qué Jesús toma esta práctica común en sus días? Y que aun cuando yo era niño la veía en mi país, en mi pueblito, en mi aldea, como yo le llamo, y la traslada al campo espiritual. Voy a leer de nuevo el texto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y le hace peor la rotura. Se hace más evidente
el que hay un problema en el vestido cuando usted coloca un parcho, un remiendo nuevo, que dejándolo como está. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir? Ahora, en el siguiente versículo, él comunica la misma idea, pero usa otra figura bien conocida para ellos. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Los odres eran hechos de cuero, de piel, de animales. Ahora, eran unos recipientes para almacenar el vino. Ahora él dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. En el proceso de fermentación de esas actividades en el vino, dice, cuando estos odres eran viejos, se hacían quebradizos y con ese nuevo vino en su interior, lo que provocaba era la rotura, el que reventaran estos odres. Entonces, una doble pérdida. Se perdió el recipiente y se perdió el contenido. Se perdió el recipiente y se perdió el producto. Ahora, él dijo, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es el último texto que en esta mañana de este relato maravilloso vamos a compartir. Ahora, ¿por qué Jesús usó esta parábola, esta ilustración? Por una razón muy sencilla. Lo que Jesús traía, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el vino nuevo representaba las enseñanzas de Jesús. Era la manera de cómo él comunicaba el pan integral. Era la manera de cómo el evangelio, el mensaje de salvación lo traía. Era nuevo en su totalidad para ellos. Nuevo en el sentido de que aunque ellos tenían el texto escrito, la manera como lo interpretaban era equivocada. Cómo lo aplicaban era equivocada. Cómo lo vivían era equivocada. Y ahora Jesús está trayendo las escrituras reveladas y aplicándolas en su verdadero contexto. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo que el ser humano sin nuevo nacimiento, el ser humano sin regeneración, es un odre viejo, es un vestido viejo. Y se está dirigiendo especialmente a los líderes religiosos de sus días. Y yo quiero hacer en esto un particular comentario. Todas las enseñanzas de Jesús, toda la vida y obra de Jesús, todos los mensajes de Jesús, su aplicación primaria es para la iglesia, no para el mundo. Las parábolas de Jesús, los mensajes de Jesús fueron dirigidos a su propio pueblo. Así que cuando leemos los evangelios, debemos tomar las declaraciones de Jesús como declaraciones hechas para la iglesia, así como Apocalipsis 3, 14 al 21, donde habla del mensaje a la Odisea, lo tomamos como un mensaje a la iglesia de los últimos días. Los mensajes de Jesús dados en los evangelios son para la iglesia, fueron para la iglesia judía en sus días primero, después una aplicación secundaria para los demás. Eso quiere decir que todas las declaraciones de Jesús allí tienen una aplicación para nosotros como la iglesia remanente de Dios. Y eso está diciendo que los fariseos son odres viejos y que si el vino nuevo de su enseñanza es depositada en esos odres sin regeneración, se van a perder ellos y el mensaje también se va a perder. Entonces eso está diciendo, es necesario que los odres sean nuevos para que al depositar mi vino del evangelio, del mensaje de salvación y de esperanza en esos corazones ya restaurados, entonces no se pierda, sino que sea de bendición para los que lo reciban y además ellos sean canales de bendición para aquellos que Dios ponga en contacto con los ya regenerados. Por eso es que las enseñanzas de Jesús, no importa qué rango tenga el ser humano, que sea un doctor en teología, que sea un dirigente de años,
si no has sido receptivo a la palabra de Dios para obedecerla y no la has recibido en su sencillez, es un odre viejo, cuyo mensaje no importa de quién venga, lo va a rechazar y se va a perder. Tú y yo, mis amados hermanos, en esta mañana necesitamos pedirle al Señor que haga en nosotros lo que por nosotros mismos no podemos hacer. Que su manto de justicia, que no es para colocarlo, para cubrir nuestros pecados y dejarnos como estamos, sino que su manto de justicia es para ser colocado sobre aquellos que vienen contritos y humillados, reconociendo que son pecadores y dispuestos a permitirles a Jesús que ejerza su poder restaurador. Si tú y yo estamos dispuestos a permitirle que aquel que está a la puerta y llama no reciba de nosotros una respuesta negativa, sino que estemos receptivos a abrir la puerta del corazón para que Él lo limpie de la contaminación del pecado, entonces el vino nuevo que se ha depositado en ti y en mí será para bendición y vida eterna. Dios quiere darnos su manto de justicia y quiere hacer de ti y de mí vasijas útiles para su causa. Él tiene el poder para hacerlo, pero de ti y de mí depende el que seamos receptivos y estemos dispuestos a permitirle a Él ejercer su poder. Mi deseo y oración en esta mañana, mis amados, es que nosotros podamos, por la misericordia y el amor de Dios, por la obra del Espíritu, quien es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, estar dispuestos a venir delante del Señor tal como somos, pero con el deseo de ser como Él anhela que seamos. Que el Señor en esta mañana nos bendiga, que al iniciar esta nueva semana y este nuevo día podamos vivir cada momento para la honra y la gloria de Dios. No olvidemos, lo primero que el Señor desea es restaurarnos espiritualmente. Recuerden el caso del paralítico, tus pecados te son perdonados, es la obra. Destruir de raíz el problema del pecado y luego entonces hacer la restauración física. Si alguien está enfermo, si alguien que me está escuchando está siendo afectado, agobiado por alguna enfermedad física, Dios tiene el poder para restaurarte. Pero no olvides que la obra inicia en el campo espiritual para que luego trascienda al campo físico. Dios es nuestro sanador, es nuestro Padre, nuestro restaurador, y nos ha prometido un mundo mejor, un cielo nuevo donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, sino que las cosas primeras habrán pasado y su anhelo es que cuando el mundo no sea más, tú y yo estemos con Él por la eternidad en la patria celestial. Que el Señor nos guarde, nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, mil gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia, por tu palabra revelada. Ayúdanos cada día, Padre, a vivir de tal manera que en nosotros tu nombre sea honrado y sea glorificado. Restáuranos, Padre. Sabemos que tú tienes el poder para hacerlo y no solo tienes el poder, sino que es tu anhelo hacerlo. Nuestra mayor necesidad, Padre, no es material, no es económica. Aunque en este mundo necesitamos cosas esenciales, básicas, pero tú has prometido que si somos fieles a tu reino, tú añadirás todo lo que sea necesario para nosotros. Ayúdanos cada día a buscar primero tu reino. Cada día encomendarnos a ti, encomendar nuestras familias a ti, procurar vivir para ti. Y ayúdanos, Padre, sobre todo, a mientras peregrinamos sobre esta tierra, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, que te sigamos por donde quiera que vas, para que cuando este mundo no sea más, nuestra caminata continúe en la patria celestial. Bendice este grupo especial de oración. Bendice a cada integrante, cada familia. Danos tu restauración, danos tu salud, danos tu paz. En este día en particular, ayúdanos a vivirlo
con una experiencia de victoria para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.